Bueno, iniciamos este canal de YouTube. Somos un grupo de Frente Amplistas que hemos venido trabajando durante un largo tiempo. Somos los que sacamos durante todo el año pasado periódico digital El Cambio Va. Somos los que hicimos la muestra que recorrió el país con los logros que tuvo el Frente Amplio. Nuestra intención en esta etapa es abrir un espacio donde podamos intercambiar y dar nuestras opiniones respecto a la situación política, a lo que ha sucedido, pero sobre todo al futuro. Cómo percibimos, cómo vemos, cómo analizamos nuestro carácter de Frente Amplista de muchísimos años, la situación en la que nos encontramos. Nosotros creemos de que el Frente Amplio está en su tercera fase. La primera fue la etapa de acumulación de fuerzas que empezó antes de la propia creación del Frente Amplio, precisamente la unidad del movimiento sindical en una sola central y la creación del Frente Amplio, 5 de febrero de 1971, fue una síntesis de esas luchas y movilizaciones de todo el movimiento popular en un momento muy complejo para nuestro país. Muchos de los que vean este canal dirán que ya saben, pero nuestro objetivo es hacer un relato que permita a los más jóvenes, a esa enorme movilización de jóvenes que se plegó en la última elección, que se sumó, que recorrió y que convenció y que abrumadoramente nos hizo llegar al punto de perder por muy poco la elección nacional. Queremos ubicar al Frente Amplio en estos 3 ciclos de su vida porque nos parece que es muy importante. Entonces decíamos, el primero de ellos fue un proceso de acumulación de fuerzas desde antes de la creación del instrumento de la fuerza política que se sintetizó precisamente en su creación. Luego de creado, fue muy importante la primera elección con una votación importante en función de una fuerza nueva que en el mismo 1971 participó en las elecciones. Este proceso acumulativo fue de grandes movilizaciones, de experiencias de la gente en la calle, pero también tuvo como un elemento fundamental unir a orientales honestos y patriotas de la izquierda uruguaya y venidos de los partidos tradicionales, lo que hizo conformar un espectro político muy amplio, muy dinámico y muy importante, con la figura esencial, importantísima, de General Líber Seregni como capitán de este barco, que jugó un papel muy, muy importante junto a los dirigentes de los demás sectores. Este periodo de acumulación tiene un elemento que lo hace particular en el Uruguay. No hay ningún partido que tenga este proceso o se asemeje a este proceso. ¿Por qué? Porque luego de ese momento se produce la dictadura, la huelga general y una resistencia ininterrumpida durante todo ese proceso. No hay una fuerza política en el Uruguay que pueda haber jugado este papel. Lo que no quiere decir que los frenteamplistas hayamos estado solos. Hubo individualidades, personalidades de los distintos partidos, personalidades demócratas, que también se jugaron y jugaron un papel muy importante. Pero estamos hablando como fuerza política. Nosotros jamás desencillamos hasta que aclare, estuvimos en todos los momentos
pagamos un enorme precio, en muertos, en desaparecidos, en torturados, en exiliados, en clandestinos. Esta enorme riqueza que acumulamos la pudimos hacer valer a la salida de la dictadura, cuando hubo un crecimiento muy importante elección tras elección del Frente Amplio. En 1989 accedimos a la Intendencia Municipal de Montevideo con el compañero Tabaré Vázquez como intendente, y se empieza a desarrollar una política, cuando el gobierno nacional lo tenía el doctor Luis Alberto Lacalle, de diferenciación, y que fue demostrando cómo se podía hacer política de otra manera en este país. No se hizo por el aporte del gobierno nacional, porque el aporte fue muy poco. Fue creado desde la iniciativa de la Intendencia de Tabaré Vázquez una nueva forma de hacer política. Esto se fue acumulando, se siguió ese proceso del cual hablábamos, y en 2005 comienza otra etapa. Ganamos la elección nacional, para nosotros el segundo ciclo de Frente Amplio, el primero de acumulación, y este segundo cuando asumimos el gobierno. Durante 15 años cambiamos el Uruguay, lo transformamos en algo nuevo en lo que había pasado históricamente en nuestro país. Hubo un crecimiento muy importante, pero ese crecimiento fue acompañado de una distribución muy importante. Entonces, la unión de todos estos dos elementos fue achicando la brecha entre las clases sociales y fue haciendo avanzar un proceso de democratización desde el punto de vista de los ingresos y de la vida de los uruguayos. Por lo tanto, este es el segundo ciclo que tuvo el Frente Amplio, con enormes experiencias desde el punto de vista de gestión, que dejaron transformado a nuestro país, pero además generaron, más allá después del resultado electoral, que creemos que es otra cosa, generaron condiciones para avanzar, para desarrollar esa política de equidad. Se formó el Ministerio de Desarrollo Social, que no existía. Se tuvo en cuenta a los sectores más desprotegidos para poder llegar a ellos, por lo que fue el plan de emergencia primero y todas las instancias que posteriormente se desarrollaron. Se desarrolló una política de salud, que hoy podemos decir que todos los uruguayos tienen derecho a la salud, porque los que no pueden pagar una mutualista tienen la atención de salud pública a un nivel que no se había visto en este país. Eso quiere decir de que todo el sistema de salud que se transformó y que pasó a jugar un papel tan importante, es una medida revolucionaria, porque atiende a todos los sectores y cada cual aporta de acuerdo a sus posibilidades. La creación del FONASA es algo que nos parece tremendamente importante y que va a ser muy difícil de sacar de la escena política de nuestro país. Como eso, podemos hablar también de enormes esfuerzos respecto al tema de la enseñanza, decenas de escuelas y liceos nuevos, el fortalecimiento de UTU y todo el desarrollo de políticas que permitieran a los uruguayos tener las posibilidades de avanzar en mejorar sus condiciones de vida. Por eso, ahora, luego de la elección, también está la creación de la UTEC, que me olvidaba, la Universidad Técnica, y la UDELAR, que está radicada en varios departamentos para acercarle a los estudiantes del interior
la posibilidad de estudiar y no tener que venir a Montevideo como había pasado históricamente, cosa que podían hacer algunos pocos. Entonces, luego de la elección entramos en el tercer ciclo. Y nosotros no vamos, por supuesto, a hacer acá un balance, ya lo ha hecho la fuerza política, lo ha puesto a consideración, pero queremos referirnos a un elemento que nos parece clave. Ese elemento tiene que ver con que tenemos una potencialidad por la vida transcurrida de nuestra fuerza política que no la tiene nadie en este país. Fuimos oposición, acumulamos fuerza en democracia con la participación de la gente, ganamos la Intendencia de Montevideo, luego varias intendencias del interior y ganamos luego, más tarde, el gobierno nacional. Esto quiere decir de que nosotros tenemos un potencial para ver el futuro donde debemos unir, no perder de vista el proceso de acumulación porque siempre se debe acumular para poder llegar al objetivo. Entonces, cuando nos planteamos este capítulo, no lo podemos divorciar de la experiencia que hemos hecho como gobierno. Entonces, la unidad de estos dos elementos, de estos dos pasajes históricos como fuerza política, debe ser lo que se proyecte en el futuro inmediato. Creemos que no se debe de dejar y se debe plantear con mucha fuerza tomar todos los elementos de acumulación que habíamos logrado. Esto requiere algo que puede parecer sencillo, pero no lo es. ¿Cómo practicamos una táctica flexible en cada momento, que no sea rígida, flexible, para llegar al objetivo estratégico? En este momento que podemos tener un decrecimiento anímico por la situación de lo que pasó, creemos que más se debe reafirmar este concepto, porque indudablemente vamos a ir a grandes luchas. No está descartado eso, al contrario. Cada vez que se plantea elementos para la nueva coalición que va a asumir el 1 de marzo, nosotros podemos decir que vemos serios riesgos de poner en peligro las conquistas que nuestro pueblo logró. Las conquistas se defienden, no se entregan. Entonces, eso va a requerir una movilización casi permanente, con un centro en el mes de junio, porque allí se comienza a discutir el presupuesto y allí también hay una ronda muy importante de consejo de salario. Ante los planteos que ninguno de ellos beneficia a los trabajadores, a los jubilados, a la gente del pueblo, sino que se plantean un ahorro a partir de achicar fuentes de trabajo, de eliminar lo que está planteado como avance desde el punto de vista de la sociedad. Nosotros tenemos que lograr con el movimiento sindical como elemento fundamental, por su composición, por su concepción, por su historia, enfrentar todos estos elementos que van a rondar más que nada en lo económico. Nosotros creemos que la agenda de derechos no la van a tocar porque no les conviene, no quieren perder tiempo. Ahora, eso no quita que todos los que han estado luchando en forma permanente por sus derechos se integren a las movilizaciones. Creemos que en este momento hay que extender la base social y tenemos que unir a la lucha de los sindicatos la lucha del pueblo en general. Y estamos pensando la posibilidad de formar núcleos de usuarios que cuando los trabajadores de la salud salgan a defender su salario, también estemos
los que hemos estado beneficiados por ese sistema de salud, al lado de ellos, codo con codo. Se podrá decir a dónde vamos en la situación que tenemos en América Latina, con lo que pasa en Chile, con lo que pasa, la brutalidad de lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado y va a seguir pasando en Venezuela. Una situación complicada que indudablemente van a pretender hegemonizar en el continente. Por eso, en este cuadro de un avance de las concesiones retardatarias, nosotros tenemos que defender lo que se conquistó. Pero a la luz que debe estar puntualmente después del túnel es la democracia. Por eso nos parece fundamental, aunque parezca una cosa instrumental, discutir mucho la metodología. Y esa metodología tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. Es decir, no podemos concebir una batalla por una reivindicación como que fuera la guerra final, de ninguna manera. Es más, podemos decir lo siguiente: en algún momento, con la correlación de fuerza en nuestra contra, podemos perder una reivindicación, pero no podemos arriesgar por ese logro, no podemos arriesgar la posibilidad de hipotecar la democracia. ¿Por qué? Porque todo lo que acumulemos tendrá que ir hacia allí. Ahora bien, ¿cómo se compone la unión de todos los elementos de nuestra historia? La acumulación, periodo de gobierno y tercera etapa. ¿Cómo se componen? Se componen haciendo un análisis de lo que pasó. Por supuesto, reivindicando y defendiendo, esto lo queremos dejar muy claro, lo conquistado, pero también sacando y eliminando errores que hemos cometido. Porque tenemos que potenciar a partir de las posibilidades que tenemos con nuestra heroica lucha como Frente Amplio en todas las etapas, repetimos. Acá el Frente Amplio existe y existió realmente desde el 5 de febrero del año 71, con 11 años de dictadura de por medio. No, esto no es una cosa de repetir, es una cosa que forma parte de nuestra propia vida. Y hemos pagado un precio muy caro, por supuesto, y eso redobla nuestra responsabilidad. Entonces, en la medida que nosotros logremos amalgamar toda esa experiencia que recibimos, más lo que hicimos en el gobierno, bien, es necesario erradicar algunas cosas que hemos adquirido a partir de una larga estadía en el gobierno desde el punto de vista de los años. En lo que tiene que ver con la historia son minutos. Pero ¿cómo aprendemos? ¿Solamente levantando lo bueno? No, tenemos que ver en qué nos equivocamos y dónde están nuestros errores. Nosotros creemos que hay un elemento que poco se ha manifestado por parte de la gente, pero que mucho se ha sentido. Y no lo planteamos desde el punto de vista dramático, no, son cosas para corregir. Necesitamos un reglamento que defina la estadía en los cargos de cada miembro de nuestra fuerza política. Ni que hablar de todos los compañeros que han pasado a cumplir tareas de secretarios y todo lo demás que indudablemente han estado, algunos todo el periodo, algunos incluso desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez. No solamente por el hecho de que hay que renovar, que es cierto, sí, hay que renovar, pero más que nada, desde el punto de vista político e ideológico, nosotros necesitamos recambio para que los compañeros que dejaron su trabajo para tomar un cargo, hoy puedan volver a su trabajo. Las 8 horas no muerden, no hacen nada, y lo peor que nos puede pasar, y repito, es un problema humano, que muchas veces nos dejamos llevar
sin pensarlo mucho y después nos gana esa concepción. Entonces, tenemos que ser muy claros en este sentido y necesariamente se precisa, es imprescindible que tengamos un reglamento que fije el tiempo de cada compañero. Y acá queremos hacer una salvedad. Por supuesto que hay compañeros que han entregado todo y han cumplido muy bien con su gestión en el lugar que hayan estado. Esto es lo primero, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando en general. Ahora, la práctica desde el punto de vista de el cambio de personas, mujeres y hombres en los lugares, enriquece el conjunto de la fuerza política. Enriquece a la sociedad. ¿Por qué? Porque es una señal de que nosotros no nos pegamos a los cargos. Somos militantes de izquierda frente a amplistas en una determinada responsabilidad que es remunerada, perfecto, pero eso tiene que tener una entrada y una salida. Esas son de las cosas que creemos que hay que pulir en este potencial que tenemos para armar rumbo al periodo que se avecina. Entonces, a nuestro juicio, estamos en condiciones, porque repito, el potencial es enorme. Habría que formar una especie de comisión con compañeros que hayan vivido las distintas etapas para hacer un pequeño balance y pasar en limpio lo que vivimos en las dos primeras para enriquecer esta tercera etapa, donde a nuestro juicio la batalla, primero que nada, es cultural. Nosotros necesitamos arraigar en la sociedad, mucho más de lo que lo hemos hecho, nuestra concepción de la sociedad, nuestra concepción de igualdad, nuestra concepción de organización, nuestra concepción de que hasta se arma la comisión del pozo, como decía un compañero, y después que se tapa el pozo pelearemos porque barran la plaza. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos como una condición, yo diría, que no se puede saltear, ese elemento para poder definir a muy corto plazo, potenciar nuestro trabajo a muy corto plazo, con una batalla contra los sectores que van a pretender, porque ya lo están planteando, generar una base social, es decir, antagónica a esta. Por eso el primer problema es cultural, porque en otros tiempos los Charlones, los Peirano Facio, los Friedrich ocuparon ministerios sacando a los políticos para ellos mismos en el gobierno de Pacheco, por ejemplo, defender sus intereses desde el gobierno, no los intereses ni siquiera de los iguales, de sus intereses. Presidentes de la Cámara de la Cámara de Industria, presidente de la Federación Rural, como fue Bordaberry cuando llegó a la presidencia de la República. Pero los tiempos han cambiado. Hoy tienen técnicos formados en la Universidad de Montevideo con la concepción ideológica del Opus Dei, que a su vez han hecho cursos en la Universidad de Chicago, donde se forman los Chicago Boys. Entonces, esos managers que los representan los hacen tener una vida más cómoda, están más preparados, han estudiado mucho más la concepción de derecha de la escuela de Milton Friedman, asesor de Pinochet, entre otras cosas, y vienen con una solvencia desde el punto de vista técnico y doctrinario. Entonces no estamos ante nenes de pecho, no son los que aparecen en algunos ministerios, no. Allí hay gente que está planteando elementos totalmente contrarios no a lo que hizo el Frente Amplio en el gobierno, a lo que ha sido la vida del Uruguay durante toda su trayectoria histórica. Y empecemos por el salario.
Está planteando aumentar solo el salario mínimo y después la inflación, lo que en líneas generales significa una rebaja salarial. Están pretendiendo modificar el índice medio de salario, que es con lo que, por ejemplo, se toma en cuenta para la jubilación. No están planteando, como hizo el Frente Amplio durante 15 años, no mejorar el salario, mejorar la capacidad de compra de los uruguayos, porque todos los aumentos han sido por encima de la inflación. Ahora, también nos dimos cuenta que este proceso de acumulación desde el punto de vista de la gestión no alcanzó. Por eso necesitamos el trabajo permanente con la gente para que comprenda, ahora que la cuestión va a ser en reversa, ¿por qué logró aquello? Porque mientras mejoramos el consumo, que es bueno, mientras mejoramos las condiciones de vida de la gente, por supuesto que es muy bueno. Pero después, si no tiene en la cabeza el por qué le pasó eso, pasa lo que pasó en la última elección. Porque una campaña que no empezó ahora, hicieron el intento de varias maneras. Primero con Novi, intentando agrupar como un solo partido de la derecha, fracasaron. Después hicieron varios experimentos, por ejemplo, con la traída de Sartori, con un derroche enorme de dinero, intentando levantarlo como la figura, también fracasaron. Porque una cosa que hay que tener en cuenta, y acá vamos a otro elemento de autocrítica, es que el Partido Nacional y el Partido Colorado no votaron mejor que el 2014. No votaron. A uno se dice, bueno, ¿y cómo ganaron? Y ganaron porque apareció Manini. Ahora, ¿quién puso a Manini? Lo pusimos nosotros. No tenemos que esquivar esta discusión. Lo pusimos nosotros, porque no le correspondía y porque había una afinidad ideológica con ciertos sectores de una logia. Y lo tenemos que decir con todas las letras porque es verdad. Y Manini hizo política desde el primer día que se puso el traje de comandante en jefe del ejército. Nada más ni nada menos. Se ha derribado una barrera de que las Fuerzas Armadas no intervenían en política. Miremos el video de Manini en el momento, horas antes de cerrarse la veda electoral. Es un partido dedicado, llevado hacia los militares, que buscará otras cosas, pero ¿cuándo en el Uruguay se permitieron ese tipo de cosas? Entonces, también seamos autocríticos. No era Manini el comandante en jefe que debería estar, no era. Y ahora está, bueno, pasó, no nos vamos a rasgar las vestiduras, pero tenemos que decir que agrupa todo lo que en otros tiempos estaba en la derecha del Partido Nacional y del Partido Colorado, con integrantes en sus listas que son fascistas. Que uno de ellos es el asesino de Berrío, que otro fue el que martirizó a los presos salvajemente en el penal de Libertad, y donde hay una denuncia de decenas de compañeros por malos tratos de este señor. Y además ahora ha quedado por parte de la justicia muy claro que va a pasar el Parlamento al desafuero. ¿Qué van a hacer allí? ¿Van a dejar que alguien que acusa a la justicia siga de parlamentario? ¿Vamos a tener en el Parlamento un delincuente que cubrió la muerte de una persona e hizo seguir adelante al señor Gabazo y al señor Silvera cuando tenía los datos y se los guardó? Por eso la justicia lo acusa. Lo acusa porque realmente él pasó por encima de una norma que él le tiene que informar al superior inmediato lo que ocurrió. No estamos hablando de que hicieron una bobada, no, estamos hablando de una muerte, estamos hablando de un asesinato, de un muchacho joven que hizo todo lo que hizo. Entonces, en este momento, compañero, nos parece de que nosotros tenemos que tener clara la situación. Vamos al enfrentamiento de un gobierno distinto, diferente. Este no es solo el gobierno de los políticos, como podríamos llamarle vulgarmente, no. Este es el gobierno de los técnicos formados en la escuela de Chicago. Este es el gobierno de los técnicos
del Opus Dei. Este es el gobierno donde está el sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos que tener claro cómo avanzamos, porque repito lo del potencial, unamos todo lo que hemos hecho en la vida del Frente Amplio y tenemos cómo pararnos clarito. Ahora, eso sí, no sigamos con errores que hemos cometido. Yo mencioné dos, pero hay más. No es para rasgarse la vestidura, no es para buscar nombre y apellido, no. Es para que nuestro planteo renovador y removedor hacia adelante contenga la riqueza de lo que ha sido nuestra vida como Frente Amplio. Bueno, compañeros, por esta semana les dejamos un saludo a todos, esperamos que intervengan. Fundamentalmente les pedimos que se suscriban para ver si este canal puede tener futuro y cada semana se analizará algún tema importante desde el punto de vista político en función de las novedades que van a ser muchas, que se van a dar en el próximo periodo. Bueno, abrazo para todos y llamamos a suscribirse, compañeros, para que esta instancia sirva para seguir sumando para que el Frente Amplio se transforme en una fuerza que logre la mayoría de los uruguayos, el apoyo de la mayoría de los uruguayos. Muchas gracias, compañeros, y vamos a discutir de política porque la política es sana y es necesaria si se hace bien. Gracias.